el trabajo de clase, en tema 9, en tema 9, perdón, criterios generales, ingeniería básica. Y ahí vamos a ver el material didáctico. Y hoy vamos a ver criterios, estudios preliminares para efectuar el diseño geométrico de carreteras. Para lo cual también les invito que ustedes se ubiquen aquí en la página, bueno, que abran, ¿no? La DG 2018, se ubiquen aquí en la página, página 15, perdón, y ahí vamos a ver lo mismo que vamos a contextualizar de manera que podamos iniciar en la clase, pero con el material didáctico. ¿Ya? Así que todos ubicados aquí con el material didáctico. Yo voy a ampliar, tengo acá la diapositiva, para que ustedes lo puedan ver un poco mejor. Y vamos a tocar el tema tan álgido e importante que es los criterios, ¿no? Hasta el momento hemos tratado de que ustedes conceptualicen en todo momento los criterios. Incluso la norma técnica peruana también nos señala criterios, ¿no? El criterio es, pues, la conceptualización, la contextualización de algo que uno tiene que poner, sustentar o fundamentar en base al uso de la razón, ¿no? A la razón lógica, al marco teórico, al marco lógico. O sea, cuando nosotros vinimos haciendo el trabajo de la línea gradiente, pues muchos de ustedes han aplicado sus criterios. Algunos no, pero seguramente irán afinando a medida de que ustedes mismos pues pongan en práctica estos criterios o desarrollen criterios lógicos y asimilando los criterios que nos dice también la norma técnica peruana, ¿no es cierto? Aunque más allá de criterios también ya son parámetros aquí. Entonces ahora lo que vamos a tratar es de extender un poco más nuestros criterios y sumar con ello para ir teniendo un poco más de orden, ¿no? Más de orden y que se pueda ir ensamblando vuelvo a repetir, con nuestros criterios y los parámetros técnicos mínimos que nos señala la norma técnica peruana. Para ello vamos a estudiar, como bien les indicaba al inicio, en la página 15, el estudio del manual de diseño geométrico de carreteras, el capítulo 2, criterios y controles básicos para el diseño geométrico, dentro del cual vamos a encontrar estudios preliminares para efectuar el diseño geométrico. Y aquí una vez más la norma también señala criterios generales, información general, niveles de estudios preliminares, criterios básicos, clasificación general de los proyectos viales. Están remarcadas con 3 líneas, ya, para que ustedes también puedan comprender que aquí tenemos los criterios generales, ¿no? Criterios generales que en todo momento, de manera coteja con la norma, en todo momento, pues mis recomendaciones cuando iniciamos el curso era que ustedes mantengan esos criterios, ¿no? Mantengan los criterios porque alguien puede decir, pues ingeniero, usted no me ha enseñado a dibujar, no me ha enseñado a hacer. Dibujo no te puedo enseñar, pero a usar, ya que tú, bueno, por ahí programes a tus conocimientos y vayas sumando también, pues, ¿no? Son los criterios lógicos que se van haciendo. Cada alumno se propuso hacer un proyecto y para lo cual, si ustedes mismos se han dado cuenta, pues nadie, ¿no?
ha tenido, por más similar ubicación de puntos extremos de inicio y fin, ha tenido pues la misma ruta, ¿no? La misma ruta. Entonces, creo yo que si ustedes mismos han hecho su trabajo, pues han ido empleando criterios como nos señala también la norma. También nos señala criterios básicos aquí en el tercer numerando, ¿no? Al margen tenemos dos párrafos antes, y ahí también vamos a ver criterios básicos nos señalan, ¿no? Lo mismo, para lo cual también pues, les invito a que ustedes lo lean, ¿no? Yo voy a dar un repaso general de todo esto. Ya hay los niveles de estudios preliminares. Vamos a tener niveles, distintos niveles que la misma norma también nos los va a señalar como concepto de estos criterios. Asimismo, vamos a tener que clasificar una clasificación, mejor dicho, clasificación general de los proyectos viales para comprender qué tipo de criterios nosotros vamos a emplear cuando, cuando nosotros vayamos a hacer pues un estudio nuevo o cuando ya la carretera está conformada y necesita una rehabilitación o cuando la carretera ya está en uso y se sobreexige a las vías y tenemos que hacer un mejoramiento de carretera. O tal vez un trazo nuevo sobre una carretera ya existente debido a que esa carretera pues ya está a disposición de una vía urbana, tal como por ejemplo se puede señalar la carretera central, ¿no? Muchos podríamos ver, por ejemplo, la clasificación general de los proyectos viales como un mejoramiento, debido a a la gran demanda que hoy podemos observar en ciertos horarios. Incluso he tenido la oportunidad de, de ver que pues yo, por ejemplo, he regresado hace 10 años a Huánuco, entonces he podido ver el cambio, ¿no? He podido notar el cambio que la carretera central hoy por hoy pues exige con el desplazamiento de las, de los vehículos particulares y de los vehículos de transporte que tienen que comunicarse pues de regiones como las de Ucayali o las ciudades de Tingo María o algunos otros centros, o algunas otras localidades que también se unen, ¿no? Los vehículos mismos que llegan aquí a la carretera central y pasan por esta ciudad de Huánuco. Entonces, vemos que ya en las tardes, en las mañanas, esto pues ya es un poco más, con un poco más de demanda. Entonces, ahí tendríamos que, bien decía, por ejemplo, hacer un trazo nuevo, ¿no? Eso seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes lo puedan comprender. A ver, vamos a tocar para esto los criterios generales, ¿ya? En ese orden vamos a ver, por ejemplo, que es importante tener en cuenta los criterios, factores y elementos que deberán adoptarse para realizar los estudios preliminares, que definen el diseño geométrico de carreteras nuevas, así como las carreteras que serán rehabilitadas y mejoradas especialmente en su trazo. Entonces aquí nos está señalando, por ejemplo, que debemos tener en cuenta lo que les venía explicando, ¿no? Criterios, factores y elementos cuando tengamos a la disposición de hacer pues carreteras nuevas que serán diferentes a carreteras rehabilitadas, porque ya las carreteras rehabilitadas, pues, cierto punto no se amplía, no se mejora, pero se rehabilita, como bien dice su nombre, para que pueda mantenerse el mismo caudal de los vehículos. Mientras que cuando se tenga una carretera por mejorar, pues tendríamos dos casos. El primero podría ser, ya cuando veamos para el mejoramiento, primero podría ser aplicar un trazo nuevo, ya que podría ser fuera fuera de la misma ruta, como vemos acá en la carretera central, por ejemplo,
hoy por hoy no se tiene una carretera de evitamiento, ¿no? Antes sí era una carretera de evitamiento. ¿Por qué? Porque no pasaba principalmente por la ciudad de Huánuco, ¿no? Separada por el río Guayaga, la carretera central pues pasaba eh, en forma, en forma de evitación, ¿no? De evitando ingresar a la carretera central. Pero hoy por hoy estamos notando de que pues ingresa a dos distritos que ya se han hecho medianamente grandes, ¿no? El distrito de Amarilis y el otro distrito que ya es una zona urbana también como Pilcomarca. Entonces, no evitamos ahí lo que es la carretera porque ya prácticamente se ha hecho como una arteria las tres, para que los tres distritos pues se comuniquen, ¿no? Y mediante una carretera central donde está en constante demanda con los vehículos de transportes que se quieren comunicar con otras vías. Entonces, lo que les quiero decir es que aquí podemos hacer dos cosas. Para mejorar, aplicando el ejemplo que les estoy diciendo de la carretera central, es hacer un trazo nuevo, diferente, puede ser por otro lugar, un poco más elevado, digamos, por San Luis, ¿no? Hacia las alturas de San Luis, un poco más hacia lo que es Terrazas de Yicua, o ver pues la manera de evitar pasar la carretera por aquí abajo, ¿no? En caso ya se pueda mover. O lo siguiente sería hacer el mejoramiento ampliando, ¿no? Ampliando la misma, ensanchando también se dice, ¿no? La misma sección que hoy en día pues se ve un poco angosta. Pero ahí habría ciertas complicaciones. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el ejemplo, de esa manera podríamos hacer el mejoramiento, haciendo un trazo nuevo o en todo caso ensanchando lo que es las vías que ya se tienen definidas con el trazo, ¿no? Ya se tienen el mismo trazo, solamente sería pues darle las mejoras en cuanto al ensanchamiento o en todo caso ponerle pues una vía también, un carril nuevo, ¿no? Un carril nuevo que tenga eh, su propia calzada, una vía nueva con una propia calzada y que sea pues paralela, ¿no? Paralela al eje que ya se tiene conformado. Entonces, de esa manera vamos a ampliar nosotros nuestros factores. El caso académico que ustedes ya tienen es un trazo nuevo, y por ende no hay que amoldarse, ni rehabilitar, ni mejorar nada. En el segundo párrafo, el objetivo, dentro de estos criterios generales, el objetivo es diseñar una carretera que reúna las características apropiadas, con dimensiones y alineamientos tales que su capacidad resultante satisfaga la demanda interpretada a través del IMDA del proyecto dentro del marco de la viabilidad económica. Nos lo señala muy bien la DG 2018. No, siempre que nosotros hagamos un proyecto de infraestructura vial, pues nuestra eh, dato, principal dato que vamos a tener es el IMDA. Entonces, muy bien gestionado el IMDA, muy bien relacionado y contextualizado a la realidad en la cual se está proyectando una infraestructura vial, vamos a sostener en el tiempo que la viabilidad económica pues ha estado muy bien fundamentada. De no ser así, los proyectos de inversión que comúnmente son en su gran mayoría públicas, ¿no? Los proyectos de inversión pública pues no van a ser trascendentales, no va a trascender y estos proyectos muy probable pues están mal calculadas en su demanda, pues no tendrá caso de tener o continuar porque la viabilidad económica no sería factible. Principal error que a veces uno comete cuando quiere forzar las cosas, hacer carreteras demasiadamente fuera de su realidad,
¿no? Contextualizando que el IMDA es pues mucho mayor a las que realmente son y podrían ser, como bien lo vimos en el estudio de tráfico, ¿no? Podrían ser dentro de la línea horizonte. Entonces, un criterio que va a fundamentar para que cuando ustedes dirijan un proyecto o sean profesionales y se vean en el caso de poner en práctica esto, pues sin esto, sin esta viabilidad no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Sin esta viabilidad económica no hay absolutamente nada. Entonces ahí se demostraría que el proyecto en sus inicios no requiere más que muy probable una trocha carrozable o tal vez también no requiera pues un trazo, un proyecto. Y lo otro es, asimismo, es importante conocer los tipos de proyectos, niveles y metodologías de estudio previstas en obras civiles, no, en obras viales, perdón. Es importante indicar ya que un criterio fundamental que nos va a nosotros permitir demostrar que uno es profesional, pues es a través de la aplicación de las metodologías de estudio. Metodologías de estudio que seguramente ustedes como estudiantes también lo están viendo en los proyectos de tesis, en los proyectos de investigación, o que más adelante lo irán a ver para fundamentar su tesis. De la misma manera es como se aplican las metodologías para los estudios que nosotros querramos hacer. Estudios, me refiero a los expedientes técnicos, a los perfiles, a la serie de resultantes o de, de investigaciones también, pues, ¿no? Investigaciones o estudios, como vuelvo a repetir, dentro de un proyecto de inversión pública o dentro de un proyecto de inversión privada. Entonces, si no cuenta, carece o tiene insuficiencia de metodología, es básicamente un proyecto empírico. Entonces, lo que resulta aquí en el estudio de ingeniería, bueno, la carrera de ingeniería civil, luego de los 5 años, pues uno tiene que tener el mejor resultado, mostrando como estudiantes y como profesionales posteriormente que la aplicación de las metodologías nos va a fortalecer porque vamos en todo momento a fundamentar muy bien el estudio de las obras viales, porque si no cuenta con estas metodologías, por ejemplo, ¿no? Una metodología que estuvimos viendo nosotros aquí en este curso era que para construir y desarrollar la carretera, pues no era porque a nosotros nos daba la gana. Eh, yo he visto personalmente, estando en las clases presenciales y ahora también de ustedes, ¿no? Que muchos seguramente, pues, con el afán de tan solo presentar su trabajo, muestran un trabajo que no tiene, se observa en la forma, no tiene y no guarda las metodologías. ¿Por qué? Porque hacer una línea gradiente, por ejemplo, ya guarda una metodología, ¿no? Uno debe ser prudente en colocar las pendientes porcentuales, debe ver en qué tipo de orografía. Entonces, eso va ampliando, por ejemplo, la metodología. La metodología son o es la forma y el modo de aplicar las estrategias y técnicas de estudio, ¿no? Entonces, si no hay esa secuencia lógica, carece de metodología. Y eso, eh, pues, no trasciende. Pues, si un proyecto no tiene metodología, va a caer, ¿no? Va a caer, va a ser cuestionado, cualquiera va a cuestionar el trabajo y posteriormente puede ser auditado, puede ser denunciado y carecería de profesionalismo, porque lo que nos separa de un profesional, a un técnico o un empírico es esta metodología, ¿no? Si es metodología es porque es profesionalmente desarrollada.
Bien, ahora vamos a ver la información general. Aquí se reunirá fuentes como son, ¿ya? Las vértices geodésicas, los mapas, cartografías viales, así como las fotografías aéreas, las ortofotos, un conjunto de información, ya que nosotros vamos a tener que interpretar, recopilar, en algunos casos, porque también recordemos que nosotros no hacemos solo es un proyecto de infraestructura vial, ¿no? O sea, vamos a hacer, o bien nosotros que recopilar, si somos los especialistas que estamos confrontando esta parte de la recopilación de la información a través de los levantamientos topográficos, a través de los recursos, como bien también lo señala acá, de los mapas, y hacer todo una contextualización de todo lo que se está estudiando. Hoy por hoy, esto ya es una especialidad mucho más grande. Les comentaba el grupo de la mañana, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un peritaje donde, pues básicamente para hacer peritaje uno tiene que recurrir al, a la profundidad, a la raíz, ¿no? Al estudio, a la metodología, a la, a, a la definición de los términos, prácticamente, prácticamente es someterse escrutiniamente a las definiciones, a los conceptos y a la teoría. Y algo que hablaba, por ejemplo, Jack McCormack, comentaba a ellos que Jack McCormack decía en su libro de topografía que la topografía pues se ha desprendido a lo largo de la ingeniería civil, se ha desprendido como una especialidad que acompaña, que medianamente era pues complementaria a la ingeniería civil, ¿ya? Y que hoy en día pues no se ve de esa manera, ¿no? La topografía ha agarrado una especialidad enorme, incluso con nuevas tecnologías, con nuevas formas de estudio, con los estudios de drones, con avionetas, con aeroplanos, con satélites. Tenemos la gran ventaja los ingenieros civiles de recopilar información a través de estas tecnologías, pero en medio está el topógrafo. El libro de Jack McCormack señala que no está en algunos países y en muchos países, por así decirlo, no está reconocido como un profesional. Hoy por hoy sí se están dando casos en las que ya existe, por ejemplo, un ingeniero topógrafo, un ingeniero como el caso de la Universidad Nacional de Puno, donde se tiene la especialidad de ingeniería topográfica y agrimensuría. Entonces ya se está evaluando aspectos donde el ingeniero topógrafo pues pueda dar mayor participación, pero como profesional, ya no como un técnico. Los ingenieros civiles, si nos hacemos especialidades, podemos pues llegar a comprender muy bien esto porque ustedes recordarán que tan solo nosotros vemos medianamente el estudio de topografía 1, topografía 2 y poner a disposición, por ejemplo, este curso de carreteras que no es exclusivamente topografía o una secuencia de topografía, sino más allá es el diseño donde se va a tener que gestionar o administrar todos los recursos, insumos, llámese pues estas fuentes de las que estamos viendo, ¿no? Que se van a integrar por diferentes profesionales. Diferentes profesionales van a tener que participar para que se establezca un proyecto de infraestructura vial. Bien, ahora, también la norma señala el reconocimiento en terreno resulta indispensable. El reconocimiento del terreno es indispensable. Bien les aclaraba desde un inicio a ustedes que todo diseñador
capacitado, ingeniero que vaya a confrontar un proyecto, pues no puede dirigir telemáticamente, pues no puede hacer una gestión desde fuera y si no conoce realmente la realidad, el terreno, si no ha hecho el reconocimiento in situ, que resulta indispensable, ¿no? Indispensable es pues algo que no puede ser de otra manera más allá que el diseñador tenga que estar in situ en el lugar. Entonces, de no ser así, se pueda derivar los trabajos a un tercero o a terceros, esto no estaría bien, ¿no? Ya del saque el diseñador estaría incumpliendo una norma técnica y por otro lado un criterio pues que es principalmente valioso para hacer un proyecto de infraestructura vial. Por otro lado, hay que ver su amplitud, el grado de detalle que dependerá en gran medida el tipo de información topográfica y geomorfológica existente, haciendo notar que la relevancia es indispensable en cuanto al reconocimiento del terreno para ver todas sus limitaciones, complejidades, particularidades, problemas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Que vamos a tener dentro de lo que es una infraestructura vial cuando se hace el reconocimiento del terreno. Dentro de la bibliografía del Manual de Diseño Geométrico de una Carretera del año 2018, se tiene la siguiente información, motivo por el cual se recomienda al alumno participante del curso revisar dicha información correspondiente a este tema, ¿ya? Proyecto y estudio y estándar de diseño de una carretera. Lo que les estoy diciendo a ustedes es que lean estas páginas que estamos revisando. Yo por tratarse de la clase estoy haciendo un recuento de forma donde ustedes puedan entender un poco con claridad esta información que está escrita o está bajo los textos de la ADG 2018. Pero eso no implica que ustedes vayan a leer este manual. Asimismo, ya de manera similar, en la clasificación general de los proyectos viales, vamos a tener que, o ustedes, mejor dicho, van a tener que leer por cuenta propia, como les recomiendo acá y les he anotado textualmente. De manera similar a lo antes expuesto, esta información técnica es relevante, por lo que se recomienda leer al estudiante del curso de Ingeniería de Carreteras la información correspondiente al manual de G 2018 de las páginas 15 al 25, por lo que se otorga el tiempo necesario, ¿ya? En esta clase seguramente ya nos va a quedar un poco corto, pero ustedes van a tener el tiempo de toda esta semana y en el transcurso de la semana pues pueden hacerme algunas consultas relacionadas a la página 15 o 15 y páginas del 15 al 25. ¿No? Si en caso ustedes no pudieran o algo estaría pues faltando para que ustedes puedan comprender lo que dice o señala la norma técnica peruana. Dentro del cual vamos a poder ver la clasificación general de los proyectos viales. Ya lo habíamos hecho un recuento hace un momento, ¿no? Que eran pues proyectos nuevos, rehabilitados o por mejorar, o por rehabilitarse también, ¿no? Trazos nuevos, proyectos a rehabilitarse o proyectos a mejorarse. Así también vamos a ver dentro de esta clasificación general de los proyectos el tema que es muy relacionado ya a la ingeniería básica, ¿ya? Que concatena todo lo que se puede ver y todo lo que se va a ver, mejor dicho, en un proyecto de carreteras y las especialidades que van a tener que participar. Por ejemplo, en cuestiones de hidrología e hidráulica, un ingeniero civil puede desarrollarlo. También puede hacerlo un ingeniero, ¿no? Mecánico de fluidos, puede ser, pues, ingenieros hidráulicos, especialistas en hidrología,
para que a nosotros nos den los resultados y que estos resultados como ingenieros civiles podamos ponerlo en práctica al momento de hacer la disposición de las obras de arte que en inicio les señalaba a ustedes que podrían ser pues diseños de las alcantarillas, de los aliviaderos, de las cunetas, de los puentes y pontones. Entonces, toda esa información nos los va a trasladar los especialistas de hidrología hidráulica, drenaje, que muy bien también puede ser la participación de un ingeniero civil, siempre que se haya especializado también pues en esto, ¿no? Y dependiendo de la envergadura de los proyectos. También vamos a tocar, cuando hagamos un proyecto, el aspecto de la geología y la geotecnia, donde también encaja un ingeniero civil especializado, con maestría o con la experiencia, ¿no? Que pueda tener en este tema tan relevante. Un geólogo también, un ingeniero geotécnico, bueno, puede ser con maestría, o también algunos ingenieros geólogos que puedan apoyarnos y puedan soportarnos en los estudios de mecánica de suelos, geotecnia, para hacer notar que nosotros podamos superar ciertas fallas geológicas en las que podamos haber hecho el trazo de la infraestructura vial o que también ya haya quedado con anterioridad lo que es las carreteras ya definidas que tengan ese problema, entonces los ingenieros geotecnistas nos van a apoyar, nos van a dar el soporte para que nosotros podamos emplear pues alternativas de solución, muros de contenciones, podemos hacer un poco más el despeje con cortes del terreno y etcétera, etcétera, ¿no? O tratándose de lo que es la fundamentación de los puentes, también nos darán a nosotros pues los resultados que nos permitirán hacer los diseños correspondientes. En cuanto al aspecto ambientales, pues también encaja un ingeniero civil, ya entonces podríamos estar evaluando la posibilidad de tener pues, tres especialistas, casi en todas ellas un ingeniero civil, siempre que muestre especialidades en estas materias. El aspecto ambiental, muy importante porque hoy por hoy tenemos que ser conscientes que hemos tomado en gran interés lo que es el cuidado del medio ambiente, debido a que cuando hacemos infraestructuras, proyectos o obras de infraestructura vial, pues tenemos un impacto muy importante hacia la fauna y flora, hacia la naturaleza, ecosistema, ecología del medio ambiente. Entonces, también puede participar un ingeniero civil especializado, puede estar un ingeniero ambiental, puede estar un ingeniero forestal, o puede estar un especializado que nos apoye abordando estos temas para dar cumplimiento a la infraestructura vial y muy por ahí también nos ayudaría a fortalecer lo que es el diseño geométrico de una carretera. Asimismo, tenemos también lo que es el estudio de seguridad vial, ¿no? Donde un ingeniero civil también estaría participando siempre que tenga pues, las especialidades necesarias, como la ingeniería de transporte. También puede estar, participa un ingeniero de tránsito, un ingeniero de transporte, que nos ayudaría a comprender, a entender en qué situaciones podríamos poner nosotros pues todo lo que es la señalizaciones, señalética, la señalética de los letreros, ¿no? El pintado de las líneas, tanto blancas, amarillas, las tachas, como los ojos de gato, y una serie de cosas que seguramente, pues, las distancias de adelantamiento, los peligros que pueda tener la vía y una serie de reconocimientos para efectuar la seguridad vial, que ante todo es muy importante dentro de este diseño. Lo otro, que es el reconocimiento del terreno, ¿no? Es para nosotros, los ingenieros civiles, esto le había trazado, algo que dificulta, se limitan, pensamos mucho
nosotros vamos a mostrar nuestros resultados, pero no va a haber esa interpretación de los resultados, o quién podría dar la interpretación de los resultados. La parte descriptiva, muchos de los ingenieros civiles, ya, incluyéndome, tenemos dificultad al desarrollar la parte descriptiva, y me refiero más que todo al reconocimiento del terreno. Cuando vayamos a hacer reconocimiento de terreno, pues tenemos que apoyarnos de algunos otros profesionales, puede ser pues un abogado también, o a autoridades, porque en ese momento vamos a tener que seguramente levantar algunas actas, hacer compromisos, vamos a tener que, en caso nosotros no seamos pues eruditos en el tema, apoyarnos de algunos otros profesionales para, de cierta manera, describir en su totalidad el terreno y tener como auxilio todos los documentos que vayamos a registrar en el momento de hacer reconocimiento de terreno para la libre disponibilidad de aquellos mismos. Cosa que en el curso que dicto y en el curso que llevo dictando años aquí, que es Ingeniería de Carreteras, pues siempre hago que los alumnos participen trayendo todas estas informaciones que hemos señalado. Hago que todo esto traiga, pues, ¿no? El alumno que va a participar, hago que traiga todos estos trabajos de otras carreteras para asimilarlo al proyecto que ellos están formando desde el inicio. Eso con la intención de que los alumnos, pues, puedan ver proyectos que son de geología, geotecnia, relacionados a todo lo que es, pues, la carretera, ¿no? No hablando de otros proyectos, sino solamente de carreteras. Entonces, cuando los alumnos traen todo esto, también hacen reconocimiento de descripción de su topografía relacionado al trazo que ya hicieron, ¿no? Qué tipo de orografía, y entonces ahí el alumno pues profundiza más su parte cognitiva en el sentido de que tiene que trasladar a otra persona todo lo que él está haciendo de forma acuciosa y exponiendo, pues, ¿no? Con sus propias palabras cuáles son sus metodologías, cómo está su terreno, y eso fortalece, o esa es la intención de que el alumno pues se vaya preparando para que más adelante, cuando trabaje bien en el sector privado, sector público, tenga las razones de fundamentar, porque como comprendemos, nosotros al final de los resultados tenemos que mostrar esas interpretaciones. Y eso es lo que pues adolece un ingeniero civil o un estudiante también, ¿no? Adolece bastante la parte descriptiva de la parte eh, de redacción, y hacer entender pues de qué manera es como se está planteando los proyectos. También tenemos que ver el aspecto del derecho de vía y la faja de dominio. Ya esto también lo señala la norma, de acuerdo a la clasificación de carreteras según el IMDA. ¿No? Una autopista tiene pues diferente ancho de vía a una carretera de tercera clase, y así en lo sucesivo, tal como se clasifica según su demanda. Y algo que es necesario cuando ya vamos aquí, muy por lo general trabajamos es con los arqueólogos, con los paleontólogos, cuando tenemos restos arqueológicos. Recordemos que el Perú, por ejemplo, está en una zona de procedencia incaica, precolombina, zonas por descubrirse, algunas en las que están haciéndose el trazo, ya están en ejecuciones, y se ven pues los restos arqueológicos, ¿no? La norma exactamente no señala las penalidades, la, las obligaciones, pero sí nos muestra de que sí es una parte importante a tener en cuenta sobre los restos arqueológicos. Para ello hay que actuar bajo esta sugerencia del curso, hay que actuar pues con profesionales idóneos, como son, vuelvo a repetir, los arqueólogos, o también hay que incluir a un abogado, ¿no? Para que nos muestre a nosotros las faltas que podríamos estar incurriendo en caso nosotros estemos pues incumpliendo o omitiendo
los restos arqueológicos al momento de hacer el trazo de una carretera. Si más no me olvido, va de una pena privativa de 8 a 15 años, ¿no? Bien, por último, este, por último, hay que, bueno, ya les dejo esto de acá que ya había compartido con ustedes, ¿no? Tengo el cuaderno, tengo, les repito una vez más que hay un cuaderno de apuntes, que hay un cuaderno de apuntes sobre el curso de Ingeniería de Carreteras que lo hice con la intención de facilitar al alumno, ya que veo que los alumnos comúnmente ni siquiera escriben, ¿no? No todos, pero algunos no tienen ni siquiera un cuaderno. Con la intención de eso, comparto con ustedes estos links o direcciones URL para que ustedes puedan ingresar y sentirse un poco más motivados sobre el curso. Bien, vamos a ver ahora esta parte, ya donde ustedes van a tener que leer. Les invoco a ustedes una vez más que lean toda esta parte de aquí. Muy probable, y ni siquiera muy probable, ¿no? Esto es materia, pues, de que cada alumno también conozca y será tomado como parte de todo lo que se está desarrollando, y todo lo que se desarrolla, pues, o se deja en cargo a los alumnos, es para que se puedan también tomar consideración al momento de hacer los exámenes. Bien, eso sería todo y ya doy por concluido la clase. Deseándoles que pasen un bonito día con sus papás, con sus seres queridos, por el Día del Padre. Y si ustedes ya son padres, pues pasen un bonito día también. Nos vemos hasta la próxima clase y ahí habría terminado, una vez más digo, esta clase, ¿no?